¿Sabes qué es la corrupción en Colombia? La corrupción en Colombia es uno de los problemas más graves que afronta el país hoy en día. Esto quiere decir que las personas que están en el poder público le sacan provecho a este para su beneficio propio. Es cuando un funcionario público usa su cargo para favorecer a sus amigos, recibir sobornos o robar en vez de ayudar al pueblo. Por culpa de esto, cada año se pierden millones y millones de pesos porque la plata que debería ir para la educación, la salud y la seguridad de los colombianos se queda en los bolsillos de las personas corruptas. Uno de los casos más impactantes de corrupción en Colombia fue el cartel de la toga. Esto ocurrió cuando se descubrió que uno de los magistrados de la Corte Suprema estaba cobrando dinero para alterar las decisiones judiciales. Es decir, políticos con procesos penales le pagaban a los jueces para que los absolvieran o les mejoraran sus casos. Por eso, el cartel de la toga fue un golpe muy duro para la confianza de las instituciones del país. Es decir, que la corrupción no es solo un problema de políticos, es un obstáculo para la evolución del país. El escándalo del cartel de la toga fue en 2017. Para este entonces ya existía el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474, la cual nació en 2011. Pero es que ¿cómo es que en 7 años de vigencia todavía existían tantos casos de corrupción dentro de la administración pública? Bueno, ¿quién mejor para explicarnos esto que el doctor Luis Javier Moreno? Este Estatuto Anticorrupción, en su motivación y en su propósito, se pensó como una forma de combatir la corrupción. El problema es que el fenómeno de la corrupción se adapta a las nuevas circunstancias y con el tiempo el estatuto ha venido perdiendo eficacia. Lo ha hecho porque el estatuto apunta a una realidad distorsionada por otros elementos. Varios de ellos tienen que ver con fenómenos como los fueros de investigación y juzgamiento a cargo de instituciones como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que en su gran mayoría inician procesos que no terminan con determinar responsabilidades o con dificultades como las que ha habido con el ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación, que se ha visto muy afectada por decisiones internacionales y nacionales en relación con los servidores de elección popular, o también por un funcionamiento que a veces es demasiado lento y parsimonioso de las autoridades encargadas de hacerlo valer y de hacerlo efectivo. Creo que principalmente el estatuto ha pasado a ser un tema de un ejercicio burocrático en contra de la corrupción, pero no es ya un instrumento efectivo de lucha contra el fenómeno, que además no ha dejado de crecer. En la actualidad existen varios mecanismos, principalmente los derechos políticos fundamentales, que no debe olvidarse, según el artículo 40 de la Constitución, tienen que ver con participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político. Esto se ha traducido en Colombia en figuras como las veedurías ciudadanas, principalmente, pero para que esto sea eficiente, para que esto funcione, creo que el elemento clave es profundizar en el acceso a la información pública. En una época en donde los sistemas informáticos nos permiten estar al día, estar al tanto de todas las novedades que ocurren, es muy importante dar un paso en ese camino, en hacer toda la actividad pública de verdad de acceso público, y para eso los canales digitales pueden tener un papel relevante, porque con información actualizada y información confiable, las personas pueden, por la vía de las veedurías o por otras, participar activamente en el ejercicio del control político. Lamentablemente así es. Las últimas medidas legislativas en torno a fenómenos como el de la corrupción tratan de resolver el problema reactivamente. Es decir, cuando el problema se presenta, reaccionar con sanciones o con castigos a lo que ocurre. No hay una verdadera política preventiva en términos de corrupción, que obviamente pasa por formación ética de las personas y también pasa por crear una serie de dispositivos que permitan tener una visión clara de las responsabilidades. Hay una tendencia a pensar que los problemas éticos se resuelven con medidas punitivas, y el derecho penal o el derecho disciplinario no tienen propósitos de formación ética.
Un buen ejemplo de ello está en la reciente norma que establece el examen a los abogados después de que cumplen su formación. En la discusión previa se suponía que lo importante era garantizar que los abogados tuvieran una idoneidad ética que lamentablemente no tienen por las estadísticas de la justicia disciplinaria de los abogados, y la solución que se nos ocurrió fue crear un examen de conocimientos para verificarlo. Un poco con esa disociación, ni sanción ni conocimiento pueden hacer el filtro que se necesita desde la ética. La gente puede tener conocimiento y obrar mal, o la gente puede tener a su disposición normas de sanción y aún así preferir correr el riesgo de obrar mal. ¿Cómo se podría integrar la ética pública y la cultura de la legalidad de forma más profunda en la educación de futuros servidores del Estado? En esto es probable, aunque parezca un poco pesimista, que la mejor fórmula sea empezar con las nuevas generaciones, empezar desde la gente muy joven, porque el tema ético no es un asunto que se deba simplemente considerar en la universidad o en el colegio. La ética debe empezar en el hogar, y debe empezar con una cosa que a veces se pasa por alto, con un hogar con padres presentes, con ejemplo, y sobre todo con una visibilidad de lo que deben ser los valores éticos, no solamente en el ejercicio público, sino en el ejercicio privado también. En la vida familiar no debería tener cabida un obrar alejado de la ética, un obrar en donde lo que importe sea ganar, o que lo que importe sea figurar. Creo que hay un problema serio, no solamente de la ética pública, sino también de la ética privada, y no solamente de la formación en ética en niveles como el secundario y el universitario, sino que la ética debería estar desde el comienzo, desde el jardín infantil y desde el hogar. ¿Cómo se explica que pese a la existencia del estatuto desde 2011 sigamos viendo escándalos tan grandes de corrupción? Es que la corrupción, lamentablemente, como todos los fenómenos humanos, no se corrigen simplemente con prohibiciones y con sanciones. El que haya nuevas prohibiciones o el que haya más fuertes sanciones no remedia un problema que es estructural. Creo que en la época en que vivimos la corrupción no es un tema de coyuntura, no es un tema de episodios, es un tema de estructura. Hay toda una estructura social favorable a la corrupción, procliva a la corrupción, en donde estos fenómenos obtienen realmente no solamente visibilidad y no solamente beneficios, sino también todo un marco de aceptación social que realmente es desmoralizante. El estatuto es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que si no va acompañado de temas de formación, de temas de ejemplo, de temas de más profundidad, queda simplemente en sancionar a unos pocos, quizá los más desventurados, y que revela también un gran escenario de impunidad en casos muy significativos. Y quisiera aquí destacar, por ejemplo, que ha habido un progresivo deterioro de las principales autoridades en esta materia. Ya no se habla solo de corrupción de las personas que ocupan rangos inferiores o intermedios, sino que el fenómeno de la corrupción ha llegado a los extremos superiores. Fenómenos como el del cartel de la toga, o fenómenos como la corrupción en torno a ministros o incluso a funcionarios de mayor jerarquía. Fenómenos como el de hacer habitual el que los congresistas estén investigados, a veces sean detenidos y a veces sean condenados por actos de corrupción, pues nos da una idea de que si eso se hace en esos niveles, pues debe ser espeluznante la situación cuando miramos a los gobernadores, a los diputados, a los concejales, a los alcaldes y a todos los funcionarios inferiores. Si las cabezas de las autoridades son así, pues el resto también será así. El mal ejemplo tiene también un factor formativo importante. Para mí lo más grave de la corrupción en Colombia es que esta sea utilizada con fines políticos, en donde los recursos del erario son utilizados para intereses de los particulares y yendo así en contra del interés común o el interés general. ¿Y qué es
más grave de la corrupción en Colombia? Hola, Vale, ¿qué tal? Yo diría que lo más grave de la corrupción en Colombia es que todo el mundo la critica desde un punto de vista sesgado, debido a que si tú te pones a ver en la práctica de la vida cotidiana de todos promovemos la corrupción desde cierto punto de vista. Desde el momento que sobornamos a un agente de tránsito, a un policía por conductas contrarias que hacemos a la ley, entonces miramos desde un punto de vista muy sesgado, pero la promovemos en nuestro diario vivir. Entonces yo digo que la solución para la corrupción es empezar a tratarla desde el núcleo familiar, desde darle un buen ejemplo a un hijo. Y sí, vale, esa sería mi respuesta en pocas palabras. Es que no, si no cojo potencia, no salgo si no gano potencia.